no era el candidato del pueblo, sino era el candidato a los financistas de la ciudad de Cartagena. Unos personajes que llegaron, ellos se creían más alcaldes de Campo Elías cuando a ellos no lo habían elegido. El lateral no firmaba un papel en la administración. En la administración firmaban los papeles los secretarios. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Nuestra historia guarda el drama de un personaje afro. A él nadie lo mató. Sin embargo, son muchos los responsables de su muerte. Soy Rafael Puello Montero. Hoy los invito a develar el recorrido del triunfo de Campo Elías Terán a la alcaldía de Cartagena, que se convirtieron en su propia carroza mortuoria. La muerte del exalcalde Campo Elías Terán desató una ola de codicias encarnada en el poder de esa edificación. Gracias, Todopoderoso, que siempre me iluminas y me indicas el camino. Quiero que me acompañes en estos 4 años. En aquel año 2011, Campo Elías Terán Diz, un destacado periodista radial, neófito en asuntos de administración pública, planeación, ejecución estratégica y demás temas de gobierno, fue elegido alcalde de Cartagena, tal vez en rechazo al papel hasta hoy cumplido por una cuestionada clase dirigente y política. No era el candidato del pueblo, sino era el candidato a los financistas de la ciudad de Cartagena. Pero hay que reconocer algo. A Campo Elías se le acercó gente que nunca lo apreció. La tendencia de gobiernos no solo de corte popular han estado en muchos casos ligados a la apropiación de recursos, de bienes y del patrimonio público de Cartagena. Naucícrate Pérez, secretario del Interior en el gobierno de Campo Elías, confirma hoy la presencia de esos intereses en el gobierno. Sin embargo, me confesó de que habían unas presiones de tipo político y se le pidió la renuncia a todos los secretarios. Carlos Díaz Redondo, un exalcalde de Cartagena, tiene una anotación sobre el malévolo sistema político que hace mella hoy en la ciudad. Yo más bien creo es que es la audacia de la dirigencia política local al seleccionar y embarcarse o meterse de lleno a apoyar un proyecto de personas con popularidad para ellos acomodarse y para estar bien en el poder. Y eso es válido. En el juego de la política, esa es una estrategia que ellos aplican y les da resultados. Que sea esto bueno para la ciudad o no, ya es un tema de discusión y es otro análisis, pero la realidad para mí es esa. Desde hace varios gobiernos, los hechos se muestran adversos a Cartagena. El caso de Campo Elías y los intereses que le perseguían ocuparon la atención del respetado periodista y escritor Juan Gozaín, quien fotografió este acontecimiento de la siguiente manera. Propusimos hacer una modernización, por ejemplo, de las juntas comunales, algo que se truncó con la llegada del señor Amaury Julio. La debilidad de la administración y la ambición fueron evidentes. Unos personajes que llegaron, ellos se creían más alcaldes de Campo Elías cuando a ellos no lo habían elegido. Yo era el que me atrevía a decirle al oído, Capo, por aquí no es. Capo, vamos a retomar esto, vamos a hacer esto. El caso de Cartagena es paradójico. La ciudad de las 1000 batallas, a la que el tiempo ni los piratas han podido vencer, lamentablemente ahora tambaleaba. Pero desafortunadamente, del dicho al hecho, hay un paso largo. Cuando se posesionó, vinieron los cambios, no era lo mismo como inició su campaña que como ya después de estar posesionado.
Bueno, son las 5 de la mañana en punto, 5 en punto. De una se la tiro a los conductores, el pico y placa para hoy y para los taxis, ya lo saben, 5 y 6. El hombre se relajaba mucho haciendo un noticiero popular en aquel tiempo de más de 3 horas. Era lo que le gustaba hacer y le apasionaba además. Esa versatilidad de Campo Elías lo convierte en el personaje más popular de la ciudad. Y esa popularidad alimenta el deseo de muchos cartageneros de verlo como alcalde. Comparativamente, Campo Elías superaba con el noticiero en seguidores 10-1 a sacerdotes y pastores, respondiendo así exitosamente a los intereses comerciales y cómo captar oyentes para su empresa. Bueno, nosotros buscamos en el tema de los noticieros que la persona pues primero hable el lenguaje también popular, hable el idioma del pueblo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros, siempre con nosotros. En el informativo, la gente encuentra soluciones a muchos problemas cotidianos. Y claro, esos formatos a veces se prestan para que las personas que lo están haciendo pues tengan una popularidad, la gente los mire como unas personas que ayudan al pueblo, que ayudan a la ciudadanía y eso sucede. En el formato radial, cada día se hacen regalos, rifas gratis, chistes pasados de tono. Nosotros hacemos la comparación y es como cuando vemos el Universal y Cubo. Nosotros también tenemos el Universal, en este caso que es RCN Radio, y tenemos una especie también como de Cubo, que es en este caso el noticiero popular de La Cariñosa. Son como dos estilos diferentes, dos maneras diferentes de contar las noticias. Es así como Campo Elías se convierte en el alcalde de la primera ciudad turística y portuaria de Colombia. Ese es un gobierno de expectativas populares de la ciudad de Cartagena, un gobierno de esperanza de la comunidad. Qué alegríamos aquí, por todo el barrio nos entusiasmamos, por todo el barrio una emoción, por todo el barrio que sea el alcalde de Cartagena. Pues bien, desde el mismo momento en que se soltaron las amarras del gobierno Campo para Todos, aquel barco comenzó a presentar graves fisuras. Campo no tenía ni idea de lo que era la alcaldía. El nombre de Campo Elías se extravió, sin embargo, entre denuncias, titulares de prensa escandalosos, corrupción e ineficiencia. Entonces son casos que sucedieron que Rafael Castro lo demostró. Cartagena ha tenido hasta el día de hoy 9 alcaldes de elección popular. 6 de ellos han sido sancionados o inhabilitados. En promedio, en Cartagena y el departamento de Bolívar, 20 de sus congresistas han estado vinculados a procesos de corrupción o parapolítica. En ese mismo orden, 5 de sus gobernadores han sido sancionados o separados de sus cargos. El fenómeno de frustradas alcaldías en Cartagena no deja dudas de la incapacidad al gobernar a una ciudad de tantos quilates. Bueno, pero ¿qué hace que este fenómeno se repita con frecuencia en Cartagena? Voy tras la búsqueda de un estudioso del tema. Los politiqueros tradicionales han utilizado desprevenidamente a estos muchachos para ponerlos allá, porque ellos ya no tienen capacidad de representación política. Entonces, cuando utilizan a estos, los ponen allá para utilizar sus recursos estratégicos y ponerlo en juego, y a ellos no les interesa si va a estar 1 año o 2 años en el mandato. Ellos quieren estar ese año para hacer su corrupción estratégica. En el caso de Campo Elías, un inexperto, la paga fue mayor. El alcalde quedó sometido a un estrés que activó su mortal enfermedad. Por esa razón, para comprender cómo actúan las células cancerígenas en el organismo cuando se somete a altas presiones, visitamos al médico y catedrático Álvaro Cárcamo. Bueno, el cáncer es la transformación de una célula que tiene unas características y unas funciones de normalidad por células que pierden ese control, pierden esa armonía para transformarse en un tejido totalmente diferente, que tiene un crecimiento y un desarrollo totalmente diferente al normal. En lo político, nos ayudan a entender el fenómeno amigos y funcionarios del ya desaparecido gobierno. Lástima
que esa generación de políticos cada día se va multiplicando y son los mismos. El hijo, papá está preso, entonces ya no puede, entonces va la hija y el hijo queda, y así. Cada crisis, cada crítica, cada denuncia o solicitud impactaban en el confundido organismo de aquel hombre que se atrevió a trabajar como alcalde de Cartagena. Querían que Campo Elías compusiera lo que estaba descompuesto en 3 meses, imposible. La ciudad se vuelca hacia un hombre que en un programa radial le envió un mensaje de que la ciudad podía transformarse, desde solucionar las pequeñas cosas, generando una expectativa impresionante en el sentido de que si un hombre como Campo Elías, desde un medio radial, era capaz de solucionar problemas de alcantarillado, de luz, de agua, problemas de educación, si lo elegían alcalde, iba a ser una revolución en la ciudad. Hombre, Campos estuviera feliz. Es que Campos se enfermó en la alcaldía. Vamos tras los orígenes de un hombre a quien la vida lo llevó a convertirse en alcalde de una de las principales ciudades de nuestro país, como lo es la ciudad de Cartagena. Veamos qué encontramos. Óyeme, estoy buscando, ¿dónde queda San Antero? San Antero. A ver. Aquí viene Torreviejo, luego de ahí lo dirigen a este punto. ¿Sí? Sí, señor. ¿Está muy lejos? No, ahorita viene Torreviejo y ahí lo dirigen. Finalmente hemos llegado a San Antero y hemos descubierto la casa donde nació y vivió largo tiempo Campo Elías Terán Diz, el primer alcalde afrocolombiano que ha tenido la ciudad de Cartagena. Esta calle del barrio Cardenal en San Antero vio nacer y crecer a Campo Elías Terán. Su hermano Enrique, a quien encontramos a un lado de la calle, nos habla de esos tiempos ya idos. Campo Elías nace en este lugar de una familia humilde. El papá era carpintero, ebanista. Enrique también sacó del baúl de los recuerdos a ese Campo Elías juvenil en San Antero. Por aquí era sencillo, una persona sencilla, por aquí con todo el mundo, por este barrio. El hombre nos habló de los pininos como locutor de su hermano Campo Elías. Inició montado en unos palitos en un árbol, transmitiendo cositas así, lo que él veía allá en la plaza de los placeres. Y de ahí entonces acá en el club de aquí San Antero, que llamaban el cacique, se inició hablando cositas así de cumpleaños, de bautizo, de cosas así. El viejo Enrique se guardó para el final de la charla un as bajo la manga, una foto de los años mozos donde Campo Elías aparece al lado de su hija Egla. Tiempo después, Egla fue protagonista destacada de los mayores escándalos que rodearon a su padre como alcalde de Cartagena. Públicamente se demostró de que tenía mucha injerencia en la administración de Campo Elías. Públicamente se dieron tantos choques, tantas denuncias. Sobre esos hechos, aquí en San Antero, cuando nos alistamos a partir, Enrique, el mayor de los hermanos Terán Diz, tío de Egla, a su manera nos vuelve a sorprender. Yo no creo en ese problema de cáncer, sino por una cosa que él tuvo allá en Cartagena por medio de una hija, de la hija, y esa vaina del estrés, se le formó esa vaina cancerina por el estrés de la hija. Bueno, ahora sí, llegó el momento de volver a Cartagena. El nuevo rol de alcalde de Cartagena saca a Campo Elías de su zona de confort,
donde se sentía verdaderamente feliz. Y nos están escuchando 548,000 personas. Bárbaro. Y cada persona tiene 2 orejas. Por dos, Tenía mucha habilidad para hacer radio. Creo que era un genio de la radio y era un tipo fuera de serie. Pero la política lo acabó. Eso es para los políticos. El exitoso salto de aquí a la alcaldía de Cartagena, con el paso del tiempo se deteriora. La gente no entiende por qué Campo Elías ahora no manda con la misma eficiencia como cuando lo hacía en sus días de radio. En muchas ocasiones, para Campo Elías llegar al despacho era como entrar a una dimensión desconocida. Ese estrés que llegó al 100%, las complicaciones desde el punto de vista de manejar una ciudad con un déficit de 65.000 millones de pesos, de haber generado una crisis de expectativa, de que tal vez el tema familiar no fue el mejor, que el equipo habría de que ponerlo en sintonía. O sea, todas esas circunstancias se unieron a que Campo Elías llegara a un momento determinado a decir, pues, no más. Asesores y secretarios ejercían a medias su labor. En algunos casos se carecía de vehículos, en otros, según el denunciante Rafael Castro, se alquilaron de manera irregular. Lo denuncié directamente a él por varios procesos, unas contrataciones de vehículos, de unos vehículos que estaban al despacho del alcalde, que no tenía por qué hacerlo, lo hizo directamente él sin el visto bueno de los asesores jurídicos. Así, a diario el alcalde se recargaba de estrés, comunicándose ahora con la muerte. Lo que sí está más validado es aquellas personas que ya tienen el cáncer y que las situaciones de estrés, de conflicto psicológico, hacen que este cáncer se dispare y hacen igualmente que las medidas de tratamiento sean menos efectivas. El barco del gobierno no llegaba a la primera parada de los 100 días, cuando entonces estalló un motín en el recién nombrado gabinete. Colombia Villamil, secretaria general, se hizo a tierra y deja su renuncia. Y fue un gobierno que desafortunadamente estuvo más rodeado de sus más cercanos seguidores. Tenemos que decir que el grupo de amigos cercano a Campo Elías, que iniciamos el trabajo con él en su campaña, en determinado momento fuimos apartados. Las dudas hacia el gobierno en su navegar llevaban a Cartagena a orillas no previstas por los electores. Campo tan neófito estaba en cuestiones políticas que ya siendo alcalde, en un viernes de barrio que nos acompañó al barrio El Silencio, en la zona suroccidental, dijo, ¿cuánto vale ese puente? Ese puente vale 30 millones de pesos, listo, el lunes comenzamos. O sea que él sentía, él quería ayudar a la gente, pero para eso hay que complementarlo, no únicamente las ganas, sino la forma de trabajar en la administración pública, para poder enfrentarse a todos esos obstáculos en un sistema colombiano que tiene grandes problemas, grandes vacíos, que solo se llenan es con la experiencia y con la formación. El campo no necesitaba ningún acompañamiento ni financiero torcido, ni financiero de narcotráfico, ni de paramilitares, ni de narcotráfico de cualquier índole, porque la popularidad era suficiente. Entonces, cuando hay un excesivo clientelismo, aparece un populista y alza las banderas y dice, vamos a acabar con el clientelismo, vamos a luchar contra la oligarquía, vamos a acabar con la pobreza. Y en esa crisis de representación, la gente toma a ese tipo como un salvador. El mal tiempo seguía golpeando de frente a Campo Elías. El jefe de la oficina jurídica, Guillermo Sánchez Gallo, también decide abandonar el barco. Una de sus razones, Egla Terán. Por eso, la intención de ella era proteger al papá, pero se rodea de personas que le aconsejan y a un momento determinado de que las cosas no salen como ella pensó. Con esa forma de manejar, de que entraron mucha plata a su campaña, a su administración, y con lo que hizo la IA, pues era indiscutiblemente, iba a ser una mala administración. Era el hilo más delgado para atacar. Era en ese momento la persona que tenían que poner como la culpable de algo que en realidad no era culpable. Indiscutiblemente, públicamente se demostró de que
tenía mucha injerencia en la administración de Campo Elías. Mire, Eglaterán no sabía de administración pública. Eglaterán no firmaba un papel en la administración. En la administración firmaban los papeles los secretarios. La historia política reciente de Cartagena señala a Marta Curi, hija del exalcalde Nicolás Curi, y a Egla Terán, hija de Campo Elías, de incidir directamente en las acciones de gobierno. Cualquiera fueran las razones, estas no estaban amparadas o designadas legalmente para ello. En un escenario viciado, el reconocimiento suma para elegir, pero no para gobernar. Hay algo que pesa y es la formación en la administración pública. Para ser un buen administrador se requiere ese fogueo donde te vas a encontrar con miles de obstáculos, con miles de presiones, y Campo no tenía eso. Cartagena tiene unos indicadores de estructura urbana fallida. Y ahí es donde está el origen de esa problemática. Las excesivas prácticas de favoritismo y de corrupción, la pérdida del control por parte de los actores estratégicos para enfrentar las problemáticas y las oportunidades sociales, derivan en un fenómeno que se denomina la bulia urbana, que es la pérdida de capacidad conjunta de los actores estratégicos y de la propia ciudadanía para enfrentar los problemas. Cartagena tiene que fortalecer su institucionalidad. El índice de transparencia municipal nos ha mostrado que en los últimos 10 años Cartagena pasó de ocupar el puesto 5 de las 5 ciudades capitales del país en riesgos de corrupción al puesto 13. Hoy nos ubicamos al lado de Riohacha. Ciudades como Medellín, que ellos mismos, los tratadistas y los que trabajaron eso, dicen, nosotros no superamos el problema hasta que no reconocimos que éramos una ciudad fallida. Ellos fue la ciudad más violenta del mundo, asesinaban al año 8.000 personas y bajaron esa tasa de homicidios que hoy están apenas en 400. En la cultura política también tenemos que crecer y eso es algo que, por supuesto, es una meta muy fuerte que tenemos como ciudad, y en la medida en que más el ciudadano entienda que sus decisiones políticas inciden directamente en su calidad de vida, vamos a poder crecer mucho más como ciudad. En la corrupción estratégica hay una cosa que se llama la corrupción mediática, que es cuando los medios de comunicación y periodistas hacen mezcla de recursos de poder con políticos corruptos y con administraciones corruptas para distorsionar la veracidad de la información. Y eso es lo que ha ocurrido en la ciudad, porque mientras los medios de comunicación siempre venden que los gobernantes son buenos, la realidad es otra. El elegido alcalde recibe un golpe contundente. Se le acusa ahora de no reportar dineros que ingresaron a su campaña. ¿Y saben quién lo hizo? Es más, también demostré ante el Consejo Nacional Electoral de que los ingresos que llegaron a su campaña no estaba de acuerdo con lo presentado con él. Oficialmente, solo figuran los nombres de 74 aportantes y es lógico, los reclamos no se hacen esperar. Por ejemplo, el exgobernador Miguel Nava Meiser, quien fue jefe de esa campaña, puso unos recursos en esa campaña que no estaban registrados en los libros. Él lo dijo públicamente, que no aparecían sus ingresos. Bueno, eso nunca se probó. Eso nunca se probó. En la financiación de la campaña, de lo que aparece en los libros, fue una financiación sana. Pues con el fallecimiento del señor Carlos Campo Elías, pues indiscutiblemente los procesos llegan a caerse. Hay un tema que no podemos afirmar, pero rumores en la ciudad, en el sentido de que hubo extremo acompañamiento de dineros en la campaña y posterior a la campaña, lo cual pues con certeza no podemos afirmar, pero que Campo Elías Terán Diz, según las conversaciones que pudimos tener, nunca avaló ni nunca supo. Pero cuando le dieron Campo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Mira los compromisos políticos. Campo dijo, ¿qué compromiso? ¿A qué compromiso? Se debe esto y esto y esto. Enseguida comenzó Campo, se desconfiguró en su salud y comenzó a enfermarse.
a las imprecisiones, crecía la puja por las contrataciones, nombramientos y cargos claves. Claro que hubo pujas en el gobierno, en la enfermedad de Campo Elías, hubo pujas de esos personajes que nunca fueron amigos de Campo Elías y que se aprovecharon de las circunstancias de la enfermedad porque querían llegar al poder. Como político yo creo que no tenía esa experiencia, no tenía ese conocimiento y creo que llegar allí y sin tener pues un equipo que lo pudiera asesorar, que lo pudiera orientar, creo que eso lo llevó a un desequilibrio de la administración que él hacía. Inversionistas y militantes de campaña fuera del gobierno también presionaban. Esos personajes llegaron y tenían ganas de hacer lo suyo. El hecho deja en tela de juicio al gobierno, acusado de estar capturado por caciques políticos e inversionistas de oscuros intereses. Eso fue lo que motivó a que el gobierno nacional interviniera, cuando se dio cuenta de una tercera intención de algunos personajes. Rafael Castro tocó de poner varias denuncias contra la administración del exalcalde y difunto Campo Elías Terandiz por malas contrataciones, malas ejecuciones. Egla Terán públicamente señala de traidores al exgobernador Miguel Navas, a Naucícrate Pérez, secretario del Interior, a César Anaya y a Jacqueline Perea, varios vinculados al actual gobierno. Fue una concepción de ella en el sentido de que si quería proteger a su papá, esa protección pues la llevó a expresar algunas circunstancias, pero sin fundamento. Cartagena ha perdido el control del territorio por parte de la autoridad. ¿Y cómo se expresa eso? Altos índices de criminalidad. Cartagena tiene 30 homicidios por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional es 12. Cartagena ya estuvo entre las 50 ciudades más violentas del mundo y eso lo eclipsaron aquí, bajo la condición de que somos territorio turístico y eso va a como caminar las expectativas de visita de la gente. A un golpe le seguía otro más contundente. Rubén Romero Mutón, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, propicia con su salida un nuevo escándalo. Dice, me voy. La revista Semana destaca la razón de su renuncia. Egla Terán. Incidir en decisiones, aconsejar, entrar a las secretarías y a los directores de institutos a dar sugerencias, a imponer cosas, hubo mucha fricción. En el caso particular de Naucícrate Pérez, él nunca aceptó esas intromisiones. Buenos días, bienvenido a Frigocarnes Cartagena. Las mejores carnes y con el mejor precio ya están aquí. Frigocarnes Cartagena, higiénicamente tratadas, carnes frescas, tiernas, como a ti te gustan. Frigocarnes Cartagena, a solo 3 cuadras del antiguo San Fernando Country Club, vía principal del barrio San Fernando. Carnes jugosísimas. Frigocarnes Cartagena. Y no olvides, el precio más económico de las carnes en Cartagena. Para surtir tu despensa, el asado, la familia, el sancocho. Frigocarnes Cartagena. Servicio a domicilio 301-4012-144. Frigocarnes Cartagena. Carnes de primera calidad al mejor precio. Frente a los graves hechos, aparece la Contraloría General de la Nación y ordena algo que se llama control excepcional para la alcaldía de Cartagena. Bueno, nosotros desde el punto de vista de financiación de la campaña siempre tratamos de blindar a campo. El 28 de mayo del año 2012 es un día para no olvidar. La administración pasa por encima de ese control excepcional y en otro mayúsculo escándalo, una funcionaria de segundo nivel prorroga por 4 años un contrato de aseo a la firma Chemical por la bobadita de 5.893 millones de pesos y ser utilizados en el aseo a las escuelas oficiales.
¿Saben ustedes que la corrupción le quita a Cartagena y a toda Colombia cerca de 4 billones de pesos al año? De invertirse, se evitaría que 3.225.000 niños murieran de hambre. Además, posibilitaría que 2.000 acueductos lleven a millones de hogares agua potable, al tiempo que permitiría que más de 80.000 jóvenes se graduaran como profesionales. Se empezaron a escuchar voces como de personas que no estaban conectadas con ese sentir popular, y apareció, por ejemplo, en la ciudad, personas que habían estado en otros gobiernos y que se tiran de expertos en cuestiones económicas y se apoderaron de las ideas que tenía Campo Elías y hicieron lo que ellos querían y no lo que el pueblo quería. Siempre actuó de buena fe. Yo creo que al final lo que pasó con Campo Elías fue que no se supo rodear. La variedad de casos pasa al organismo de Campo Elías su factura, y lo hicieron en una reunión clave sobre el futuro aeroportuario de Cartagena. Mira, Rafa, ese día estábamos en el despacho, tenía él una reunión con los miembros de la sociedad aeroportuaria. Salimos un momento afuera mientras que él se reunía con ellos. Adentro había quedado Felipe Merlano, que era su secretario general, y él estaba con la gente de la sociedad aeroportuaria. De pronto salió Felipe Merlano diciendo que el alcalde tenía un fuerte dolor de cabeza. En ese momento nos alertamos. Ese primer campanazo fue sorpresivo y crucial. Ahí estaba el médico Jorge Luis Correa Rosales, que era el director del DADI en ese momento, y llegó y le hizo la atención pertinente, y ahí se creyó que Campo tenía un infarto, le estaba dando un infarto. Ese día, la noticia retumbó como el sonido de un cañón ante el gobierno y Cartagena. Luego llegan las ambulancias, lo trasladan a Medigel, y ahí fue donde hicieron los estudios y se dio la fatal noticia o la fatal información de que él era enfermo de cáncer. Aquí, en la clínica Medigel en Boca Grande, las angustias y las preocupaciones de un equipo de gobierno, de familiares y de amigos eran evidentes. Campo Elías presentaba mareos y fuertes dolores de cabeza. Yo creo que esa ha sido de las noticias más devastadoras. La verdad que de los impactos más grandes que yo he tenido fue cuando a mí me dieron la información que Campo Elías estaba enfermo de cáncer y que ese cáncer ya estaba metastásico. Además de eso, el cáncer de pulmón tiene una característica, que es que cuando ya se diagnostica, generalmente ya el proceso está muy avanzado y puede haber ya metástasis en diferentes sitios como son el hueso, el cerebro o el hígado, inclusive el estómago. Entonces es un cáncer de una progresión rápida y que tiene una alta mortalidad. El gobierno entró en públicas contradicciones, las que cual gotas mortales gradualmente minaban el organismo del alcalde. Todos tenemos en nuestro cuerpo unas células llamadas células killer o células asesinas. Son células que hacen parte de nuestro sistema inmunológico y son las que están siempre pendientes a que si existe algún tejido que tenga tendencia a producir cáncer, estas células llegan allá y eliminan a estos focos cancerígenos. Mira, a mí personalmente una vez me comentó de que él no sabía lo complejo que era ser alcalde de la ciudad de Cartagena, que él quería resolver los problemas, pero que los problemas de la ciudad eran muy complejos y había que tener unos ingredientes muy superiores a lo que él creía que con sus conocimientos, con su buena intención y con su voluntad lo podía solucionar, que con buenas intenciones no se podía gobernar una ciudad. Y en determinado momento un personaje llegó y me dijo, mire, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y bueno, no vamos a ver nada porque yo no voy a hacer nada. De entrada te lo digo, y si me tengo que ir, me voy. Jamás aceptamos que financistas llegaran con propósitos torcidos a tratar de manejar el gobierno. En la clínica Santa Fe, el alcalde debió permanecer por lo menos un mes. La orden fue expresa: no usar el celular, no escuchar la radio, no ver periódicos. Las visitas quedaron bajo restricción. Las defensas del alcalde se encontraban altamente vulnerables.
Es entonces cuando los inversionistas de campaña se angustian por recuperar su dinero. Muchos ingresos, muchos recursos, no era gente de pueblo, sino era gente financista de la ciudad de Cartagena, que se demostró públicamente. Sino que después del gobierno, la presión que ejercieron sobre Campo, porque supuestamente habían dado unos recursos para que se comprometiera parte de la administración, y eso chocó con los principios de Campo. Las ambiciones y rebatiñas por los espacios en la administración entonces crecen. El grupo de amigos cercano a Campo Elías, que iniciamos el trabajo con él en su campaña, en determinado momento fuimos apartados. Esta pelea la vamos a ganar por decisión de los jueces y el juez es Dios. El 10 de septiembre del 2012, personalmente el alcalde desde Bogotá intentó restablecer la confianza ciudadana. Recibió un aviso desde lo alto, pero que está preparado. Promete un pronto regreso a Cartagena. Sin embargo, la imagen contradice su intención. Y me ha puesto como un riel y regresaré a Cartagena a trabajar como un verdadero toro bolivarense. Me decía, Carlito, dile a la gente que yo regreso, que hay campo para rato. Y los abogados y algunos certificados médicos le dieron a entender que si él lo habilitaban desde el punto de vista médico, él podía regresar. Él insistía en que él iba a regresar, y esa era una voluntad que nadie podía ir en contravía de él, que era el alcalde de la ciudad de Cartagena. Todo el mundo quiere atacarme, pero... El alcalde ya vencido regresa a Cartagena, pero esta vez no aparece en público y no contesta a su celular. Un desenlace fatal está por llegar. Estamos bien, alcalde, las manos arriba, alcalde. Estamos bien, eso. No, se bien, Bueno, el cáncer de pulmón es un cáncer muy agresivo. Es quizás uno de los cánceres que en mayor proporción da lo que llamamos nosotros metástasis, que no es más que el desarrollo del cáncer hacia otros órganos o hacia otros tejidos. Estoy seguro que Campo Elías viviera en este momento porque él, además de que se relajaba leyendo el noticiero, él gozaba con el trabajo que hacía. Los asesores y estrategas de un gobierno en crisis plantean entonces medidas desesperadas. Entonces yo creo de que la administración de Campo Elías, pues con esa forma de manejar, de que entraron mucha plata a su campaña, a su administración, y con lo que hizo la IA, pues era indiscutiblemente, iba a ser una mala administración. Las encuestas manifestaban que con todos los problemas internos, con la misma enfermedad de Campo, la gente en un casi 70% quería que Campo volviera. También se contaba con un presunto respaldo médico. Nosotros tuvimos acceso a un informe de la Fundación Santa Fe donde se decía de que el problema de Campo estaba superado, y que si desde el punto de vista legal le quitaban la suspensión, él podía seguir al frente del Palacio de la Aduana. Te queremos a ti, te queremos. El costo, como lo veremos, sería la vida del alcalde electo. Mi opinión personal era que él se dedicara exclusivamente a recuperarse de su enfermedad. Ya no estaba el político, no estaba el funcionario, era el amigo. Y se intentó de todo. Una propuesta extrema se dio a conocer, y era que el alcalde, aún enfermo, podría laborar mediodía en su casa y el otro en el despacho. Que quería de que se fuera a los Estados Unidos. Habían unos médicos en Houston que habían establecido de que ese tipo de cáncer se podía encapsular, la persona podía vivir, porque habían ejemplos en el mundo y en la ciudad, y que para Naucícrates Pérez era mejor que él se dedicara exclusivamente a resolver su problema de enfermedad y olvidarse del tema político. La osada posibilidad de la media jornada para el alcalde fue imposible de cumplir. La salud de este no respondía al mínimo esfuerzo. Públicamente se dijo que la señora Egla pues manejaba mucho la administración del señor Campo Elías Terán. Tuvo una injerencia, una disputa con un representante de la Cámara. Creo que se fueron hasta altos procesos.
Bueno, yo no diría egla, sino una serie de cortinas que estaban detrás de Campo. Yo pienso que Campo iba a replantear todo su gabinete y iba a retomar la idea esa que teníamos nosotros, que era un gobierno popular, sociopopular, dedicado exclusivamente a la gente. El Consejo Nacional Electoral fijó los topes máximos de inversión para la última elección de alcaldes en Cartagena en 1.617 millones de pesos. Sin embargo, en la práctica, con la compra y venta del voto, estos topes superan los 5.000 millones de pesos. Hasta ahora, los controles aplicados no han sido suficientes. El momento no pudo ser más crítico para el gobierno. El nudo estaba a punto de desatarse. El caso de Cartagena es que ustedes verán que tiene indicadores de ciudad fallida, esa bulia urbana, la indiferencia de la gente, corrupción estratégica, la pérdida del control del territorio por parte de la autoridad. Y cuando hablo de la pérdida del control del territorio por parte de la autoridad, proviene de la concepción de Estado fallido, que es que el Estado no asume el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. El caso de Cartagena, Cartagena ha perdido el control del territorio por parte de la autoridad. ¿Y cómo se expresa eso? Altos índices de criminalidad. Cartagena tiene 30 homicidios por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional es 12. ¿Quién o quiénes promovían la continuidad en el cargo de un alcalde enfermo? ¿Por qué se insistía en priorizar al gobierno y no a la salud del alcalde? Mientras el alcalde luchaba por su vida, otro escándalo le estalla a su gobierno: la renuncia del contraalmirante Gabriel Arango Bachi. El contraalmirante Arango Bachi reveló presiones para ser reemplazado, según él, por alguien que comulgara con las malas costumbres e intereses en la licitación para las nuevas cámaras de seguridad de la ciudad. La voz del gobernador de entonces, Juan Carlos Gozaín, preocupado, pidió claridad sobre el manejo de la ciudad y dijo: Cartagena está caminando a ciegas. En ese periodo hubo 3 cambios de gabinete en menos de 8 meses. La Contraloría General concluye su investigación del mes de mayo y un caso en particular llama la atención: el contrato para el aseo de las escuelas entre la empresa Chemical y la Secretaría de Educación. Ese contrato cercano a los 6.000 millones de pesos. La Contraloría es contundente. Los cimientos de la frágil administración se sacuden sin contemplación ninguna. La Contralora Sandra Borelli ordena separar del cargo al alcalde de Cartagena, Campo Elías Terandis. Ahora, ¿cuándo Campo Elías se siente golpeado en realidad? Y es donde más pone su fe a que va a regresar, cuando sabe que la Contraloría lo retira del cargo estando él enfermo. A manera de un rayo, la orden impacta también a la secretaria de Educación, Rosario Ricardo Bray, a la directora administrativa y financiera, Aminta Sierra de Chimá, y a Judith Pérez Rodríguez, profesional especializada de Dirección Administrativa de Apoyo Logístico. Todas corren la misma suerte del alcalde, separadas del cargo. Eso fue lo que motivó a que el gobierno nacional interviniera, cuando se dio cuenta de una tercera intención de algunos personajes. Esos personajes llegaron y tenían ganas de hacer lo suyo. El gobierno nacional lo detectó y determinó en ese momento mandar a Bruce McMaster a que viniera a reemplazar a Campo Elías cuando lo suspendió la Contraloría. Yo creo que el estrés y ese desánimo, cuando la tutela no le favoreció, lo llevó prácticamente a que se acomplejara y que las defensas se le vinieran abajo y la enfermedad se acelerara. El 8 de octubre, Fernando Carrillo, entonces ministro del Interior, trajo a Cartagena una decisión trascendental: el encargo del hoy director general de la ANDI, señor William McMaster, como nuevo alcalde de Cartagena. El año 2012 se reconoce como el peor año de ingobernabilidad en la Cartagena contemporánea. A los descubrimientos de la Contraloría
le siguieron. En la camioneta que fue contratada, le estaban invirtiendo recursos a una camioneta que no pertenecía al distrito de Cartagena, era particular, era de un miembro de la familia de Campo Elías Terán. Y esa camioneta la contrataron, no tenían por qué hacerla y le venían cumpliendo, funcionando con gasolina del distrito, con plata del distrito, que no podían hacerlo. Mira, Campo no tenía la menor idea de la cantidad de compromisos que hicieron las personas que estaban alrededor de él. El alcalde elegido, con más del 54% de favoritismo, se encontraba devastado al ser blanco principal de los hechos. Hay dos cosas que se han estudiado. Es aquella persona que no ha desarrollado cáncer y que está sometido a unos estresores, a unas tensiones emotivas, a unos conflictos psicológicos muy graves y sobre todo muy crónicos de mucho tiempo. Estas personas pueden producir, puede ser un riesgo para la producción de cáncer estas situaciones. La figura de una polémica terna para reemplazar a Campo, avalada por el partido Oasi, define el nombre de Carlos Otero como nuevo alcalde de Cartagena. En un nuevo marco, el alcalde Carlos Otero hizo una declaración polémica. Afirmó que Terán le expresó no desear regresar al cargo. Otero también dijo que Campo no debería regresar por su mala salud y que el cargo también requería de estar con una gran capacidad física y mental. Para Cartagena debía ser lo mejor siempre y cuando Campo Elías hubiese continuado como venía con las bases. Pero al momento de recibir prebendas, de recibir recursos de los financistas de la ciudad, se cambia la historia. 3 días antes de morir, fue posible conocer formalmente la tan esperada renuncia del alcalde. Pero quiero ser enfático en que la salud del alcalde es muy grave. Teniendo en cuenta esa situación, el limbo político y jurídico en el que se encuentra la alcaldía de Cartagena, el alcalde, su familia y yo, como representante legal del alcalde de Campo Elías Terán, que es el alcalde legal y democráticamente elegido por el pueblo cartagenero, hemos tomado la decisión de que el alcalde dé un paso al costado por el bien de la ciudad. La tarde de aquel lunes 22 de abril, la noticia llegó desde Bogotá. Campo Elías Terán, el alcalde de Cartagena, el que se le metió en el alma a muchos sectores en la ciudad, dejó de existir. El revuelo fue general. Campo, el Mandarinoski, por fin pudo descansar en paz. Sus restos mortales regresaron el día martes a Cartagena, ciudad que le dio todo, pero igual, donde más de uno le quitó la vida sin hacer un solo tiro. Campo Elías era un hombre que vivía la vida riéndose y que quería Cartagena y quería lo mejor para la ciudad de Cartagena. Siempre actuó de buena fe. Lo de la alcaldía es una mínima parte en la vida de mi papá. Hay 40 años de profesión que creo que son más importantes para recordar. Hay 40.000 ejemplos de cómo ayudó a la gente, 50.000 ejemplos de los problemas que solucionó y así quiero que lo recuerden. Tipo alegre, trabajador y que siempre trabajó por Cartagena. Entre ese lamento sincero y la ambición enmascarada de dolor, Cartagena se juntó una vez más en ese adiós definitivo y actos protocolarios al alcalde. Los familiares del alcalde no permitieron en los actos el ingreso de ningún político, una decisión tardía. La travesía al más allá fue lenta y de significativo pesar.
el nombre de Campo Elías como su fugaz y mortal paso por la administración pública en Cartagena será referente histórico de los intrincados nudos que atan a la ciudad, apretados en muchos casos por el propio ciudadano. Bueno, son las 5 de la mañana en punto, 5 en punto. De una se la tiro a los conductores, el pico y placa para hoy y para los taxis, ya lo saben, 5 y 6. Después le explico por qué y todo el rollo, pero ya lo saben, conductores, pico y placa para hoy, 5 y 6. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga y aunque no me quiera, le digo 1000 veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura.